La Buosfera, un espacio para la escucha del pensamiento humanista y la emoción creadora. Bueno, nuevo episodio de La Buosfera. Vamos a hablar, como siempre, con gente que nos atrae y nos atrapa por las condiciones de su compromiso personal, de su visión con la vida y de su visión de lo humano, que siempre es el trasfondo personal y comunitario de nuestro propósito buosférico. Y en este universo de propuestas que son los podcasts de Buosfera, buscamos revertir las inercias que nos han convencido de que vivir es un acto de precariedad, de carencia, de necesidad, de que hay que sacrificar buenas partes de la cuota de libertad con la que nacemos, y propugnamos las posibilidades innatas que traemos de experimentarnos, si nos lo creemos, en mayores ámbitos de libertad. Crear la vida que queremos. Hemos conceptualizado muchas de las posibilidades de nuestra libertad en este marco social y económico como quimeras. Y seguramente no lo son si nos atrevemos a experimentarlas. Muchas personas hoy reinventan su vida más allá del marco de necesidades que nos han creado la sociedad y en concreto la economía. Reinventarse pasa por creer en el poder interno y en muchas ocasiones por experimentar cosas nuevas como la confianza en la naturaleza, el decrecentismo, vivir con menos, creer en la magia y en la tecnología interna de la que venimos dotados como humanos, y darle poder a otras prácticas colaborativas, cooperativistas, en el ámbito del compartir humano. Si bien es cierto que está en la responsabilidad de cada cual conquistar su poder para ensayar la vida que quiere, hoy vamos a hablar de una política económica que está pensada para posibilitar en toda la ciudadanía una mayor libertad a la hora de dar este paso de máximo poder y de responsabilidad creativa con su vida. Vamos a hablar de la renta básica. Esta la podemos definir como una asignación monetaria pública, incondicional y a toda la población. Un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico, pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, sin importar con quién conviva, es decir, incondicional y universal. A mí me parece interesante insistir en una pedagogía social sobre este asunto. Un asunto en el que confío sucederá como ha sucedido con tantas utopías en la historia. Hablo del voto femenino, las jornadas de 8 horas de trabajo, las vacaciones pagadas. La renta básica estoy seguro que alcanzará un estatuto de viabilidad. Dijo Lenin que no hay nada más potente que una idea cuando le llega su hora. La renta básica sigue siendo en la mentalidad de mucha gente algo contracultural, difícil de integrar y hasta inquietante. Así que vamos a vernoslas con estos aparentes fantasmas y vamos a dialogar con Ernesto González, activista de la renta básica en Sevilla, miembro de la red Renta Básica y del Círculo Estatal de Renta Básica. Una persona implicada además en el Consejo de Podemos Andalucía y muy disponible para este tipo de charlas y de profundizaciones. Buenos días. ¿Qué te parece el estudio de Buosfera? Bueno, bastante profesional, Alfredo. Así me gusta, que valores las cosas como... Suena como tiene que sonar, se ve como se tiene que ver. Eso es, ¿estás satisfecho de...? Estoy completamente satisfecho. Bueno, pues es una buena forma de empezar, Ernesto. Nos une una buena amistad y esto hace que las cosas sean muy agradables de comunicar y de tertuliar. Y esperemos que sea del interés de todos los que nos seguís, los podcasts, que ya me he enterado de algunas personas que sois fieles a todo lo que producimos en este estudio. Vamos a ver si la temática de hoy interesa. Yo quiero animar a escuchar este podcast porque la renta básica es uno de esos grandes desconocidos, pero que esconde un potencial brutal para configurarnos socialmente en un lugar que apuntala la libertad auténtica y genuina del ciudadano en aras de producir una sociedad menos condicionada por todo aquello que nos condiciona. Y yo quiero empezar por aquí, Ernesto. En el ámbito sociopolítico, económico, global,
¿cómo nombrarías los condicionamientos que nos impiden una revolución verdadera interna para que las sociedades, las personas, podamos verdaderamente tomar la libertad como ciudadanos? Bueno, yo empezaría explicando la renta básica hunde sus raíces filosóficas precisamente en el concepto de libertad. Se está hablando, cuando se habla de renta básica, de una reforma fiscal profunda, pero en realidad de lo primero que se está hablando es de libertad real. Y cuando digo un concepto de libertad republicano, mucha gente podría pensar que en la primera o segunda república, concretamente española, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de Aristóteles, donde demócratas u oligarcas compartían el concepto de libertad, que es ninguna persona puede ser libre sin la existencia material garantizada. Nos lo traemos eso a día de hoy y nos encontramos que la libertad no es real, es escrita en un papel, es ficticia, tanto en cuanto le debemos la forma de existencia, ¿no? La existencia material se la vamos a deber, no es una garantía, sino se la vamos a deber a una empresa, a un familiar, a un partido, a algo externo, como una especie de favor, ¿no? Tanto en cuanto, además, el empleo, en el momento que deja de ser un derecho, se convierte en un favor más nítidamente. Es decir, no eres un ciudadano si no eres productivo, si no tienes productividad, si no generas unos beneficios sociales económicos, y por lo tanto, fuera de esa rueda estás condenado a la precariedad. Enlazaría esto de la rueda, creo que yo lo llamaría el chantaje hacia el productismo. Y voy a plantearlo de otra forma. ¿Qué tendríamos con la renta básica? Y de esa forma vamos a ver con más claridad qué tenemos ahora sin renta básica, ¿no? Perfecto. Ahora mismo hay un chantaje en tanto en cuanto tú tienes que meterte en la cadena productista, te guste o no te guste, ¿no? Con la renta básica tendríamos, en mi opinión, una explosión de creatividad donde el arte por primera vez sería libre. Ya no tengo que escribir pensando, mirando a ver si le gusta o no le gusta al pagador, bien sea una institución, una compañía de teatro, una productora. Favorecería mucho las cooperativas, se pueden juntar para un medio alternativo. Si necesitamos juntarnos 30, necesitamos juntarnos 2.000 personas, pone 20 euros al mes. Facilita muchísimo todo lo que sea alternativo a meterse por obligación en esta rueda en la que tienes por delante, te guste o no, te tienes que meter. En lo artístico, pues igual, ¿no? Hace unos meses me alegró mucho que el colectivo de artistas en Cataluña se había dado cuenta de esto y dijo: no rescate empresas con dinero público en esta crisis, aplique la renta básica y ya está. Si necesitamos estructuras, las crearemos, ¿no? Tenemos una cooperativa de algo que a un grupo de personas les resulta interesante, lo tienen muchísimo más fácil, fomentaría mucho, incentivaría muchísimo eso. Y luego, pues, por ejemplo, a mí me pueden decir: vente a este periódico a publicar mentiras. Y yo a día de hoy puedo ir y decirte a ti: es que tengo que comer de algo, Alfredo. Uh-huh. Es que estoy obligado a ir a ese periódico y publicar mentiras. O voy a ir a fabricar minas antipersonas, o me van a reclutar en el ejército para llevarme a Afganistán a disparar a población civil desarmada, pero es que tengo que vivir de algo. Uh-huh. Esa, digamos, la coartada o la excusa que a día de hoy, y con razón, ¿no? Tienes que vivir de algo. Tienes que decir cosas que no te gustaría decir, callarte cosas que no te gustaría callar, hacer o dejar de hacer. La renta básica sería ese suelo de dignidad innegociable, incondicional, que permitiría que puedas decir que no. Es decir, vuelvo al ejemplo de la prostitución periodística, por ejemplo, ¿no? Lo que estaría la artística y otro tipo de chantajes, ¿no? Uh-huh. Yo mañana, una vez aplicada la renta básica, te puedo decir: oye, que he ido a publicar mentiras a este periódico. Uh-huh. Es que tengo que comer de algo. Tú me podrías decir: no, tú vas porque quieres 3.000 euros más y te estás prostituyendo libremente. Uh-huh. Porque efectivamente la renta básica es compatible con otros ingresos. Pero no me digas que es porque necesitas comer, ¿no?
acabaría con el agravio comparativo. Tú me puedes decir, oye, ¿qué pasa? Que haces una vida sencilla, que te conformas con una magdalena y un té, y estás ahí leyendo en un parque. Y yo te podría decir, bueno, pero tú podrías hacer lo mismo. Uh-huh. Hoy en día eso no ocurre porque la sensación de que tú le estás pagando, ¿no? Tú que trabajas 8 horas al día y que está al lado le estás pagando tú esa ayudita condicionada, ¿no? Lo que tenemos ahora son subsidios condicionados, hay que diferenciarlo muy bien. Psicológicamente tienes motivos, aunque no sea real, ¿no? Y no voy a entrar ahora a explicarlo, no son reales, pero puedes sentir ese agravio comparativo de decir, a le estoy pagando yo. Mientras que la renta básica, siendo universal a toda la población, ese agravio comparativo desaparece. Y empezamos a acercarnos más a unas lógicas que son más reales de cómo funciona la economía, ¿no? Bueno, imagino que todo esto ya ha despertado en la gente que está oyendo esto un montón de dudas. Llevamos años, yo me reconozco ahí, años atrás en otros empleos, haciendo pedagogía, Ernesto, sobre la renta básica porque despierta muchos miedos. Que todo el mundo cobre un dinero así sin más, por el hecho de ser ciudadano reconocido de nuestro país. ¿De dónde se saca ese dinero? Pero ¿esto qué va a ser? Primero, ¿existe una posibilidad real económica para que eso sea financiable, sea real? Voy a empezar por los miedos, que me parece muy interesante. Realmente existen, ante la renta básica, y cuando se comprende, incluso hay miedos a veces inconfesables. Y es que no solo trastoca es un derecho individual, pero es también un poder de negociación colectivo, y no solo trastoca la relación con la patronal, que también trastoca la relación de poder interpersonal. Y yo he visto en charlas alguna que otra reacción donde se perciben esos miedos. Está muy bien, pero esto no le daría demasiado, igual que la patronal podía decir, esto no le daría demasiada libertad para poder negociar unas condiciones mejores. ¿Yo por qué se la voy a dar, no? En las relaciones interpersonales también despierta miedos inconfesables, digo yo, porque generalmente no se dicen lo que se piensa, ¿no? Hay ocasiones que se dice, pero otras muchas no. ¿No será esto demasiada libertad para mi mujer? ¿Y si se va? ¿Está bien esta medida? ¿Traería mucha más salud relacional? Que en realidad sale ganando el 80% de la población una vez aplica la renta básica. Pero cuando no se ha comprendido profundamente, pues puede que haya miedos. Bueno, seguiremos hablando de ellos. ¿De qué estaríamos hablando? Porque esto habrá muchos cálculos para esto, imagino. ¿De qué cantidad podríamos estar hablando? Actualmente en España estamos proponiendo 750 euros por persona. Merece la pena profundizar en esto de la financiación, porque es uno de los grandes escollos que la gente percibe como que imposibilita la renta básica. El financiarlo es tan fácil que a día de hoy ni siquiera el más neoliberal de los neoliberales, contrario a la renta básica, ya no discute eso. Juan Ramón Rayo, que es en España el más conocido economista contrario a la renta básica, discute otras muchas cosas, pero ya no se atreve a discutir que no sea fácilmente financiable. Es decir, está más que demostrado que el financiar la renta básica es la parte más fácil y rápida que se puede hacer. Estamos hablando de una reforma fiscal donde habría que buscar una recaudación adicional de un 4,5 del PIB en la versión de los diferentes modelos de financiación. La versión más completa o más cara, por así decirlo, no llegaría al 4,5 del PIB. Es decir, para que os hagáis una idea, lo que se roba al año ilegalmente se conoce y se publica. No hablo de los robos legalizados como la SICAV, ni los que se desconocen y no se publican, etcétera. Para que os hagáis una idea de lo fácil que la cuenta mal hecha, ¿no? Si ahora mismo cualquiera que nos escuche, coge la calculadora y dice, a ver, 750 por 43 millones de habitantes, esto es una barbaridad, no se puede financiar. Este error no es que lo cometa gente que no sabe de economía. Este error voluntario o involuntario lo cometen los economistas del BBVA cuando publican esa cuenta. Yo entiendo que es voluntario, ¿no? O sea, que no es un error inconsciente, sino que pretenden escandalizar.
El coste bruto de la renta básica sí sería esa cuenta, el coste bruto. Ahora hay que descontarle 93.200 millones que nos ahorramos porque todos los subsidios condicionados inferiores a esa cuantía quedan absorbidos. Quedarían suprimidos por redundantes, ¿no? No tendrían sentido. Teniendo en cuenta el modelo de financiación más conocido, el que estamos proponiendo, o al menos el que demuestra que es muy fácil de financiar, es a través de una simple reforma del IRPF, no porque sea el único modelo de financiación, sino porque ese está ya aprobado, y es como decir, mira la demostración que incluso con una simple reforma del IRPF se podría financiar fácilmente. Con ese habría una capa de la población que recibiría oficialmente una renta básica, como todo el mundo, pero le saldría a pagar al mes la misma renta básica. Por lo tanto, esas personas se quedarían igual que están. Y luego hay un 20% de los más ricos que pagarían más impuestos, oficialmente recibirían su renta básica todos los meses, como todo el mundo, pero les saldría a pagar más de una renta básica. Es decir, Patricia Botín recibiría una renta básica, sí. Porque cuesta pensarlo. Sí, eso es un choque psicológico fuerte, pero fiscalmente hay que pensar que por un lado en la facilidad administrativa, su carácter universal, el ahorro administrativo es una buena parte de la financiación de la medida. Entonces, de ese coste bruto tienes que empezar a restarle los que reciben una y pagan 2, o pagan 6, o pagan 24 rentas básicas al mes. El 80% de la población que va a salir ganando, no todo el mundo la misma proporción, porque quien tiene ingresos cero pues ganaría netamente 750, quien tiene ingresos de 1.000 euros al mes ganaría 280, 1.280 le saldría la cuenta. Muchas veces vemos también personas que saldrían perdiendo, entre comillas, y voy a entrar a explicar un poco estas personas que saldrían perdiendo de ese 20%. Un negocio familiar, un restaurante. Tú estás ingresando 7.000 euros limpios de beneficio neto al mes. Resulta que, aplicada la renta básica, vas a pagar todos los meses más impuestos. Pero resulta que la clientela aumenta. Porque donde antes de cada 10 familias una podía permitirse ir a comer al restaurante, ahora van las 10. O un señor tiene una tienda de ropa y gana 5.000 euros al mes. Pero su señora no tiene ingresos, su hijo está en paro, está en casa, su hija está en casa también con un bebé, sin ingresos también. Este señor perdería 1.100 euros de impuestos, ¿no? Por poner el caso. Pero este señor firmaría la renta básica. Realmente quien sale perdiendo con mucha claridad es el 1% de la población. Los que más dinero tienen, los que más movilizan un capital extraordinario de beneficios y de lucro, ¿no? Claro. Que las grandes desigualdades no son buenas ni siquiera para los negocios, porque ese 1%, la teoría del trickle down ya se ha demostrado falsa, a pesar de que se siga enseñando en escuelas. Ese 1% tú le permites ganar 1.000 millones de euros más, si quieres, que no va a comprar 1.000 pantalones más al mes. Sin embargo, 1.000 personas que le da 750 euros sí compran un pantalón cada una. Sí, interesante. Y luego esa característica de redistribución tan brutal que tiene la renta básica, repercute claramente, ¿no? Como tú has dicho, que la gente compra más, tiene mucho más acceso a los bienes de consumo. Aquí hay paradojas muy interesantes. Ahora mismo nos dicen que el gobierno que tenemos es progresista, y yo no niego que esté avanzando en algunas cuestiones algo, pero tiene una resistencia enfrente, por más que quisiera el gobierno, que es la lógica que la sociedad tiene. Es verdad. Y la sociedad tiene una lógica donde si le dicen que rescatan a empresas, lo entiende. Vamos a rescatar con no sé cuántos millones a la industria del automóvil. Y lo entiende. Y a la banca. No les choca. Sí, a pesar de que sea menos agresivo, a pesar de que también ahora, como diferencia a 2008, haya unas ayudas a las personas más
indefensas, ¿no? A pesar de todo ello, el gordo sigue llegando a las empresas, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la cultura en Cataluña, ese manifiesto de los artistas y las artistas que decían: oiga, no haga nada más que aplicar la renta básica, que ya hemos aprendido la lección. No inyecte dinero público a las cuentas de empresas, que si necesitamos estructuras las creamos. Esto lo podemos extrapolar a cualquier otro sitio. Es decir, el ejemplo del restaurante. Se protege mucho más aplicando un restaurante familiar. Son 5 personas de la familia, han tenido que cerrar o están a punto de cerrar. Si tú le inyectas, ¿qué te digo yo? 30.000 euros para que pongan las carpas, los calentadores exteriores y otros 30.000 para su cuenta de resultados. Al final no le estás ayudando tanto como si aplicas la renta básica, que va a afectar a los 5. Recordemos que es compatible con otros ingresos. Puedes tener un empleo, puedes tener un negocio autónomo. Los protege mejor. Es más justo porque no es solo para ellos por tener un CIF, sino que es por ser personas por encima de todo, y no por tener un CIF. Pero es que además tiene una clientela que tiene 750 euros al mes. Eso es economía real. El dinero que se pone en la economía real circula realmente. Que con ese dinero yo tengo, como tú has nombrado, más posibilidades de negociar con este sistema inevitable de producción y trabajo en las condiciones que nos dan y que nos obligan a estar. Yo tengo la posibilidad de negociar y de decir: este empleo lo quiero, oye, y este no. Y aquí surgen otros miedos dentro del mundo patronal, imagino, que es decir, pero bueno, entonces, ¿quién trabaja? Hay un mecanismo mental, como tú has dicho, primero aceptamos que se financien grandes empresas y que se les ayude, y luego tenemos otro mecanismo traicionero mental que dice, bueno, una persona sin hacer nada, un pago, ¿esto lo estamos financiando? ¿Esto qué respuesta me das? Sí, hay un verdadero temazo ahí. A ver cómo lo abordamos, porque es una de las críticas más habituales, más brutales. No ya de quienes saldrían perdiendo, que es un porcentaje muy pequeño de la población, sino que, como bien dice, es una creencia que ya tenemos implantada, que la propia sociedad reacciona visceralmente. Y es como ¿cómo va a ser que rescates a un ser humano? A una empresa sí. Yo no voy a cuestionarme si ese propietario de la empresa al que le has dado 900 millones de dinero público es vago. Porque se da por hecho que el millonario es creativo, hace cosas maravillosas, genera empleo, regala al mundo alegría, prácticamente. Sin embargo, cuidado con darle 750 euros a una persona pobre, porque se va a quedar 24 horas contemplando una flor. O se va a pasar el día entero comiendo pizza y cerveza, aunque no te guste la cerveza, yo te visualizo así. Salen todos nuestros prejuicios, ¿verdad? Sale toda la mezquindad que llevamos grabada, ¿no? Y es que no, como decía Julián Guita, no solo hay que luchar contra los de arriba, no es así, es contra lo de arriba, los mensajes que vienen de arriba, que no son nuestros, pero que nos lo han inculcado. Entonces, pensar que un ser humano no va a hacer, a poco que tenga la existencia material garantizada, no va a querer hacer nada ni por sí mismo ni por los demás, para mi opinión, un concepto muy miserable del ser humano. Una mirada antropológica muy pobre, ¿no? Muy condicionada. Muy pobre, tanto como un subsidio para pobres condicionados. Como son los subsidios, que hacen al pobre más pobre porque le etiquetan y le dejan ahí empotrado. Trampa de la pobreza se le llama en sociología. Defender la renta básica hoy es contraintuitivo y contracultural. Que tenemos que defender la idea de que, recordar la idea de que el empleo no es trabajo, el trabajo no es empleo, de que hay un elemento espontáneo, antropológicamente espontáneo, de naturalidad en la dedicación de nuestras cualidades a reproducir riquezas, bienes para otros. Eso tiene que ver con el trabajo auténtico, la conexión con mis cualidades para aplicarme e implicarme en tareas. Eso es innegable, que todos lo deseamos, es parte de nuestro placer en la existencia. Y otra cosa es el empleo. Tener que claudicar a fórmulas productivistas donde tengo que encajar, además, dotado de una buena formación que me he tenido que pagar, y ser rentable para el sistema. Esto es una cosa muy distinta, ¿no? Sí, es importantísimo diferenciar. Hoy en día está muy envenenado
esos conceptos, trabajo-empleo, es importantísimo porque, fíjate, una curiosidad, más del 50% del PIB ahora mismo pertenece a trabajo de cuidados, trabajo doméstico, trabajos que hoy en día están invisibilizados, despreciados. Y cuando digo despreciados me refiero a que en un mundo donde no se paga con conchas de la playa, cuando un trabajo no se paga con dinero, es un trabajo despreciado, invisibilizado, silenciado, ¿no? Y el trabajo de nuestras madres, abuelas, por ejemplo, cuando le dan la no contributiva, le están diciendo, en otras palabras, esto significa que usted no ha contribuido con la sociedad. Vaya etiqueta, ¿eh? Y usted no ha trabajado, prácticamente. Pues están confundiendo empleo con trabajo. Eso es. O sea, le están diciendo, ese trabajo que usted ha hecho no cuenta, eso no vale. Y realmente es esencial. Es decir, más del 50% del PIB de ese trabajo, que no es empleo, pero que es esencial, se lo está llevando las empresas gratuitamente. Hay un concepto que se dice el obrero champiñón, ¿no? Como que la industria o la empresa en algún momento pensaran que el obrero le aparece en la puerta de la fábrica como si fuera un champiñón que ha crecido allí a las 9 de la mañana, lo coge, lo usa, lo saca y ya no sabe, no quiere saber nada de ese obrero. ¿Cómo apareció allí? ¿Qué hace cuando se va? ¿No? Como si hubiese crecido espontáneamente media hora antes de abrir la fábrica. Esta es una de las grandes brechas del capitalismo. Se desresponsabiliza de los mecanismos de reproducción social a todos los efectos. Y le hace el paradigma de los cuidados. Toda la economía de los cuidados absolutamente al margen, con lo que esto implica, y lo sabemos todas, lo sabéis todas, lo sabemos todos especialmente, un esfuerzo ingente en atención, cuidados y bueno, y infraestructura del hogar, infraestructura de todo, para que sea posible que crezca el champiñón al lado de la empresa. Con eso tuve una discusión con un cura que decía, no, el trabajo del ama de casa no está despreciado, no, eso sí que se valora, es importantísimo. Y yo le decía, pero con palmaditas en la espalda, porque me tendrá usted que explicar por qué el director de banco, aunque esté vendiéndole preferente a ancianas que no saben leer, aunque esté estafando con productos financieros, aunque haya sido rescatado con dinero público, y no estoy hablando que el director de un banco sea culpable, es un currela que gana más que otras personas pero que echa muchas horas. Hoy en día un director de banco es un tío que echa un montón de horas, pero sí que lo gana muy bien. Entonces la sociedad admite que ese señor gane 4 o 6 mil euros. Ese trabajo sí vale, no se cuestiona mucho más. Y bueno, se levanta temprano, lleva corbata, es una persona de bien. Y además es un señor de mediana edad, con la voz grave, que sabe cómo son las cosas, por lo tanto razón de más para que esté justificado que gane 5.000 euros. Pero la señora que no ha hecho otra cosa en su vida que trabajar cuando no ha sido con sus hijos, con su marido, con sus nietos, y vuelta a empezar, ¿no? Cuando se hace mayor, eso como que no lo merece. Voy a profundizar un poco más en esto de trabajo y empleo. En la Universidad de Harvard hace poco han hecho un estudio donde más del 70% de las personas con empleo en Estados Unidos no le veían sentido ni utilidad a su empleo. Toma. Se sentían vacías. Y es que, claro, yo puedo hacer un trabajo que me apasiona, que, por ejemplo, el de activismo, ¿no? El trabajo voluntario, el de activismo puede ser algo que te apasiona porque estás defendiendo algo que sientes, que crees, pero está en esta sociedad está invisibilizado, despreciado, silenciado, incluso te pueden atacar con desprecio, ¿no? Diciendo eso para qué vale, eso qué es. Sin embargo, empleo puede ser pues lo que hablábamos de fabricar minas antipersonas o buques de guerra. Y lo puedes ganar muy bien. Y puedes parecer una persona de bien por el mundo. Muy bien considerado, ¿no? Muy bien considerado. Un ingeniero de alto nivel en ese sentido, ¿no? Técnicamente. Porque técnicamente, si tienes cualidades, da igual a que lo apliques, ¿no? El capitalismo no es finalista en cuanto a las cualidades que aporta la sociedad, sino en sí mismo a las posibilidades de lucro. Y ya está, ¿no? Está justificado en sí mismo. Y esto tan ciego es el afán de negocio del capitalismo, es que sería capaz de venderte una cuerda sin pensar que mañana la vayas a ahorcar con ella. Entonces, descualifica las posibilidades auténticas que tenemos como humanos, porque ahora me estás diciendo, a mí me dan 750 euros al mes, y pues mira, a mí me gusta mucho la poesía,
pero ¿eso para qué vale? Hay un juicio hacia el no hacer, no productivo, porque si solo está cualificado lo que el capital define que es cualificable, todo lo demás está condicionado. Y bueno, podríamos volver a cualificar a través de la renta básica todas las opciones humanistas que cada una le apetezca hacer en función de que tengo el tiempo disponible para mí y, por cierto, las oportunidades para ganar dinero en las formas y maneras que yo elija, no las que el mercado de trabajo, de empleo, quiero decir, me obligue a tomar, ¿no? Bueno, hay también otro argumento que es que los trabajos desagradables nadie querría hacerlos y son necesarios. ¿Y esto cómo lo respondes? Es fácil. Ahora mismo está muy desdibujado el valor de los empleos, ¿no? Mientras que, como decía, venderle preferentes a una anciana que no sabe leer está calificado de persona de bien. Tú sales, te levantas temprano como un español de bien, llevas tu corbata, vas afeitado y vas a venderle preferente a la señora que no sabe leer. El trabajo de varillero, o el trabajo en la hostelería, o el trabajo de limpiadora, está muy desvalorado, ¿no? Desdibujado, porque se está entendiendo que vale poco, que no es necesario. Y en esta pandemia, por ejemplo, hemos visto cómo precisamente ese tipo de trabajos son lo más esencial. Puede haber, en vez de 20 marcas de tomate frito en el supermercado, puede que haya solo una y no pasa nada. Que haya una marca de papel higiénico y no pasa nada. Pero que no esté el varillero cuando hay un atasco, o que no esté la limpiadora cuando es necesario, eso es esencial. Entonces, ¿qué ocurriría con la renta básica? Entramos en una preocupación que ya sí corresponde a la parte de más arriba, ¿no? Para ellos no es un problema de financiación, ellos saben perfectamente que es mucho más barato que sostener cientos de chiringuitos de la caridad, ONG, asociaciones afines, que gestionan la miseria. Eso es unos ríos de dinero muchísimo más grandes que aplicar la renta básica. Es una cuestión de control social. Ellos saben que te pones a echar cuenta y la renta básica es muy fácil, pero ¿por qué vamos a dar esa libertad y esa capacidad de negociación? ¿Qué ocurriría? Que a mí no me importaría trabajar de varillero en la hostelería, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo la hostelería me gusta, pero las condiciones en lo que se ha llegado a convertir ese trabajo, ese empleo, eso no me gusta. Entonces a mí no me importa trabajar siempre y cuando, una vez aplica la renta básica, yo cuando me siento a negociar digo, mira, hambre no traigo. Porque ahora mismo te dice, mira, yo tengo 20 puestos de empleo aquí, ¿usted qué trae para negociar? Yo nada. Pues Débelo, lo que sea, ¿no? Prepárate. Pues la limpiadora, el varillero, pues imagínate que yo las condiciones de varillero que negocie sean que voy a trabajar 3 días a la semana. En unas condiciones de salubridad que no pueden faltar, en un precio la hora que no pueden... No voy a bajar de ahí. Pero no tengo problema en trabajar esos 3 días. Sí, el problema no son los trabajos... Un ejemplo muy claro es el de barrendero. Durante mucho tiempo ha estado denostado como si fuera algo muy penoso. Y es verdad, puede ser un trabajo dentro de los que existen, de los más penosos. Sin embargo, las condiciones laborales que se han negociado en Lipasán, por ejemplo, aquí en Sevilla, ¿no?, son admirables, son uno de los ejemplos, hasta tal punto que llegó un momento en que decía, estudia por lo menos para ser barrendero, hijo mío. Porque habían conseguido unas condiciones buenísimas, ¿no? En comparación con otros, vamos, mejor que algunos abogados, ¿no? Siempre se dice que el abogado o se mata a trabajar o lo matan de hambre, ¿no? Entonces me dices que la renta básica viene a reajustar la oferta, una oferta más equitativa, más adecuada del empleo. Ya no cualquier empresario no puede ofrecer cualquier empleo, sino que vengo ya con unas condiciones dignas que me permiten decir, sí, mira, este empleo es adecuado para mí, no lo es, y eso reajustaría todo el mercado económico también de la empresa, que diría, bueno, solo puedo solicitar las fuerzas de trabajo de una persona cuando realmente sea equitativo lo que yo ofrezco, ¿no?, dentro del espacio del empleo que ofrezco, ¿no? Claro, no sería, en cualquier caso, no sería verdad que hubiese trabajos descubiertos que se queden sin hacer. Se valorarían más, se repartirían más de forma natural, rápida y libre. Eso es.
No haría falta calentarse la cabeza tanto con esto de cómo hacemos el reparto de horas. Ajá. Es como esto de buscar los robots que propuso UGT hace unos años. ¿Por qué no le ponemos impuestos a los robots? Oiga, se está complicando la vida gratuitamente. Aplique la renta básica, no tiene usted que ir a perseguir a ver en qué empresa hay robots, dónde no hay. Uh-huh. Y si beneficia a estos 3 trabajadores, tengo que demostrar que este robot le ha quitado el trabajo a 3 y a esos 3 les voy a dar una ayuda condicionada, pero a esos 4 que no estaban en la empresa no, porque... Esto trae una ventaja muy clara también para mí, y es que me permite la posibilidad de elegir trabajos de forma más creativa, más creadora, y sobre todo elimina ese gran etiquetaje que es la pobreza. La pobreza es un residuo inevitable dentro de este mecanismo apisonadora que es un capitalismo que elige a los mejores a costa de que unos cuantos queden en la cuneta, y esta es una fórmula para igualar, para dignificar, para equilibrar. La gente no tiene que ir a pedir, que esto es una cosa que sigue existiendo en nuestro país a niveles, a través de las organizaciones, de las administraciones, ir a pedir, a justificar que tienes necesidades, a justificar que lo estás pasando mal, a exhibir tu dolor, tus problemas a través de las ventanillas a las administraciones, algo indigno completamente. Y segundo, me capacita para decir, bueno, y ahora que tengo este suelo básico, ¿qué quiero trabajar? Y no solo eso, ¿cuánto quiero ganar? ¿Cuánto más quiero añadir a mi renta que sea para mí viable? Y ya no estaríamos discutiendo tantísimo, ¿no?, sobre las negociaciones colectivas. Bueno, es que yo, a partir de aquí, de que puedo comer y tengo un sostenimiento básico, puedo elegir ganar 1 más, 2 más, 3 más, 10 más, o no ganar este mes, o parar un año, o descansar. Bueno, corrijo una cosa. Yo no pienso que la meritocracia sea real. Nunca fue real. El capitalismo teóricamente te vende que los que están arriba es porque lo valen en detrimento de todos los que no valen y están abajo, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Elon Musk, por más que parezca un millonario guay, viene de la explotación de las minas de diamantes con esclavos. Uh-huh. Ahora tenemos una congresista de un determinado partido en España que su familia viene de la explotación de esclavos en Cuba. Uh-huh. O sea, no hay muchas casualidades, ¿eh? Por ahí. ¿Eres todo el dinero? No, ¿verdad? No suele haber, decía, y eso lo decía Giulio Andreotti, que era un político conservador, ¿eh? En política no hay casualidades. Uh-huh. Warren Buffett decía, el mayor millonario, uno de las mayores fortunas del mundo, le dijo a un periodista: no se equivoque, joven, la lucha de clases existe. Lo que pasa es que la vamos ganando nosotros por goleada. Quien se haya creído en algún momento esto de la meritocracia, no solo tiene que ver un ejemplo. El hijo de José María Aznar, con 23 años, tenía en propiedad 300 pisos. Toma. De un fondo buitre. O sea, eso no me pueden explicar de manera humana, que es que vale mucho porque tiene una brillantez que en un barrio obrero eso no existe. Ese talento que ese chico tiene no existe en otro. No me lo pueden explicar. Y luego otra cosa, lo del decrecentismo. Creo que al hilo de lo que estabas diciendo de elegir lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer, como bien digo, es compatible, es bastante, profundiza mucho en la libertad porque es compatible con otros ingresos. Entonces, no es cierto que se vaya a empobrecer más la población, o porque ya, como tienes tu renta básica, no quieres hacer otras cosas. Los salarios serían presionados al alza, en todos los casos, no solo por cuenta ajena. También se presionarían al alza porque, primeramente, ya la sociedad podría plantearse seriamente una vida decrecentista. Uh-huh. Ahora mismo es muy difícil que una persona se plantee una vida decrecentista porque está obligado a meterse en esa rueda donde te dice: o te apuntas a esta barbarie, uh-huh, o te mando a la exclusión. Sí, la alternativa no es vas a vivir con lo justo. Uh-huh. La alternativa es o a la exclusión, que es la muerte en vida, uh-huh, o a nuestra barbarie, una de dos. Uh-huh. Que incorpora permanentemente necesidades, incrementista a todos los efectos, porque cuando ya tienes esto, ya tienes que hacer la hipoteca, cuando ya la hipoteca tienes que incorporar la alarma en casa, esto es la locura. Y cuando la desigualdad aumente a mayores niveles, como hemos visto en Ciudad de México hace unas décadas, no sé si ahora se estará corrigiendo, creo que muy rápido no van, esa alarma se traduce en dos guardias de seguridad. Cuando las desigualdades crecen mucho y hay un muro, tú no te puedes permitir pasear en cualquier sitio porque sí, yo lo he vivido en México DF, esa situación. Sí. Es una barbarie social para las dos partes, ¿eh? Porque ya te digo que
te obligan a meterte una rueda. A las personas que no se sienten tiburón ni quieren que se lo coman, la renta básica le debe sonar como un balón de oxígeno. No. Si yo es que nunca me he sentido tiburón, pero oye, tampoco me he sentido pececito, no quiero que me coman. Realmente decrecentista supone que me puedo conformar con niveles de consumo, con no aceptar el 80% de las necesidades generadas a través de este aceite pulido que es la publicidad en nuestro sistema económico, y por lo tanto puedo quedarme en niveles de consumo y de vida económica pues muy tranquilitos, ¿no? Y no pasa nada. Como tú has dicho, no tengo que acoplarme al sistema de los excluidos, a ser visible porque pido en las ventanillas, porque tengo que reclamar mis carencias. Oposiciones para pobres le llaman. Oposición a través de las miles de subsidios. Por cierto, todo entraba una maraña también. Gincana también, gincana. Una gincana en función de condicionamientos que tienes que demostrar que los tienes, ¿no? O sea, que tienes que demostrar mediante muchas formas que eres pobre y que estás encastrado en ese lugar. También te digo una cosa. La libertad aumenta incluso si quieres seguir siendo consumista. Nadie se piense que como es compatible con otros ingresos... Eso es. Lo que decías de la poesía, por un ejemplo. Igual, tú hasta ahora no te puedes permitir ocuparte más de la poesía porque el sistema es como es, pero igual a otras muchas personas no pueden ir a recurrir a que tú le recites poesía, que le encantaría, por falta de tiempo, por falta de recursos, porque estás metido en otra vorágine. Pero ya tendrían, si tú cobrases 5 euros por recitar poesía, habría muchísimas personas con más tiempo y con esos 5 euros que me las podrían dar. Es decir, que la economía no descendería. Lo que digo es que libremente también la opción de plantearte una vida decrecentista está más potente que nunca. Yo creo que serían muchos más los casos que se saldrían del consumismo compulsivo que los que aumentarían el consumismo compulsivo. En cualquier caso, fíjate un ejemplo, ¿no? Un señor que tiene un bar, con la renta básica vendería más tapas, pero no se podría permitir explotar a la camarera por 400 al mes. Hay que preguntarse, ¿queremos eso? La sociedad tiene que preguntarse, ese señor tiene que preguntarse, ¿quiero eso? ¿Queremos eso? Probablemente saldría ganando, porque le pagaría algo más, pero vendería más. Esta chica estaría menos horas, no tendría que abrir tantas horas y ya hubiese ganado. En cualquier caso, si ese señor sigue la mentalidad de ganar mucho y consumir mucho, y de verdad sueña con un coche con la rueda de 4 cuartas de ancho, ya no lo va a hacer a costa de explotar a 2, a 4 o 6 criaturas que se ven obligadas a someterse. Lo va a hacer a base de echar 14 horas en el negocio. Entonces, probablemente, cuando ese nuevo paradigma ocurra, este señor se replanteará más temprano que tarde, decir, ostras, de verdad quiero esas ruedas yo. De verdad, ¿quién necesito yo? De verdad sueño yo tanto con una rueda. Ya no es tan fácil. Voy a sacrificar ¿cuántos años? 14 horas al día para que porque cuando tú puedes sacárselo a 8 personas, a 6, a 12, ese consumo no es tan difícil de aceptar. Pues venga, consumo. Pero cuando te lo tienes que sacar a ti mismo, entonces ya la cosa cambia. Es realista ya. Poner en sintonía y en sincronía los esfuerzos reales, ¿no? No explotadores. Cuando sacamos los recursos de otros, como ha sido históricamente la historia de la economía, desde que las explotaciones coloniales simplemente se han depurado y refinado en un sistema macroeconómico que disimula las pobrezas, disimula las explotaciones, ¿no? Y como tú dices, nos hace obsesivos con el mérito. Bueno, yo creo que además la renta básica nos sacaría de la neurosis, ¿no? De participar de esta obsesión crecentista, y luego habilitaría muchas otras posibilidades. Primero, la de sacar nuestras habilidades naturales, y segundo, habilitaría muchísimo también las posibilidades de la sociedad de crear redes de solidaridad espontánea y redes de participación. Propiciaría que más personas estuviéramos en los ámbitos sociales de participación pública, política, para aportar, para opinar. Cuando dije al comienzo que la renta básica es una cuestión de libertad, no es una cuestión económica, ni mucho menos, incluía también eso. O sea, una persona no es libre si no tiene la asistencia material garantizada, tanto en cuanto tampoco es real, o sea, no sería real los derechos civiles, sociales y políticos tienen que ir de la mano. Si no tienen la asistencia material garantizada, la participación política es una burla, es mentira. De una persona que se está buscando la vida de muy mala manera a diario, yo
¿con qué cara le digo? Usted tiene que leerse un par de documentos y escribir 3 cada semana. Y además ir a una reunión y a ocuparse de los problemas del barrio y de la ciudad. Yo no sería capaz de decirle eso. Sí. La libertad sexual, por ejemplo, si no tienen las condiciones materiales, la prostitución existe porque no tiene las condiciones materiales cubiertas. Para tomar otra alternativa, ¿verdad? Por lo tanto, el neoliberalismo ha hecho una trampa ahí de yo te voy a dar una libertad aislada. Yo no puedo tener una libertad aislada de las necesidades materiales cubiertas, porque sería escrito en un papel, pero no real. ¿Cómo están los partidos políticos posicionados? ¿Hay expectativa de que esto se plasme realmente? Hemos visto ahora la experiencia de este ingreso vital a través de la crisis del COVID. Efectivamente no se acerca para nada a lo que supone la filosofía de fondo de la renta básica. ¿Cómo está el panorama? ¿Tenemos alguna expectativa? Bueno, el IMV hay que recordar que es un subsidio condicionado para pobres de los de siempre. Ni más ni menos generoso, es uno nuevo que han inventado. No trastoca las relaciones de poder mucho. Es cierto que añade un elemento de incondicionalidad nuevo en algunos casos que no se conocía, por ejemplo, el que no esté vinculado a que busques empleo, que lo hayas perdido, sino simplemente no tienes ingresos y ahí hay unos ingresos, ¿no? Es tortuoso, es difícil de conseguir. Entonces no podríamos decir, sería una equivocación tremenda pensar que es un paso hacia la renta básica. Ningún subsidio condicionado es un paso hacia o una pedagogía hacia la renta básica, porque la condicionalidad siempre y solo lleva a mayor condicionalidad. Por agravio comparativo, la propia sociedad te va a ir reclamando más condicionalidad. Yo puedo poner una cosa que es casi la renta básica, pero con un solo condicionante, que ese solo condicionante va a ir tirando de más y más y me va a llevar de nuevo, que nada más que ponga un condicionante explotan las contradicciones. Y tú mismo me puedes decir mañana, oye, que aquí hay un caso de injusticia porque se lo han dado y a este no, y aquí y a mí sí. Ponle ese condicionante y ya le pongo otro, y mañana otro, y al final volvemos al subsidio condicionado. Entonces, es cierto que no ha habido un avance hacia la renta básica, es cierto que los partidos le da vértigo, porque desde una visión electoralista, hay que decirlo, la sociedad es la que tiene la voz y la que tiene que echar el contrapeso y la que tiene que ser consciente de que hay una correlación de fuerzas. Nunca un partido ha llevado en su programa o ha querido aplicar una cosa que la sociedad antes no ha comprendido y reclamado. Por cobardía, por vértigo, porque es fácil de ridiculizar en televisión, porque no da votos. Si la gente no lo comprende y lo está reclamando en masa, te quita votos. Entonces un partido político por naturaleza está llamado a ocupar un espacio institucional donde tenga votos. Quiero decir con esto que los liderazgos pueden ser más o menos interesantes, pero es la sociedad la que realmente da el paso y comprende una cosa, la exige al partido que vote, da igual, reclámaselo. Como si haya sido de un extremo a extremo el cambio que hayas hecho de voto. Cuando en algún momento del principio de la pandemia estuvo la renta básica, pudo estar en el Consejo de Ministros, la correlación de fuerzas se mostró. Los obispos se pusieron en contra, la COE se puso en contra, diversos colectivos de poder se pusieron en contra, no solo ya de la renta básica, sino posteriormente también en contra del ingreso mínimo vital, que como decimos es una cosa ridícula. Estamos hablando de que sin pandemia, en el programa de gobierno era una inversión de 21.000 millones lo que proponía Podemos y 8.500 millones lo que proponía el PSOE. Al final se propuso, con la pandemia ya encima, la IMV llevaba 6.000 millones de presupuesto. Cuando se ha llegado a ejecutar al final, no llegaba a 3.000 millones, de los cuales una buena parte ya estaban comprometidos con las comunidades autónomas por subsidios que
Que se pisaban ahorran, que pisaban y se ahorran posteriormente, claro. el IMV. Sí. Entonces, con esa radiografía económica, Sí. os podéis imaginar si tiene eso algo que ver con la renta básica. Y a pesar de eso, los ataques han sido brutales contra una ayuda. Oiga, cuidado, que lo más peligroso que hay en el mundo es que usted le dé algo a un pobre. Uh-huh. Es una cuestión de control social. Sí, total. Como tú has dicho, hace falta un proceso pedagógico de mentalización. Por eso estamos aquí en este podcast. a ver si cunde. Bueno, ¿y cuánta gente necesita justificarse en su experiencia social con la queja, ¿no? De que todo está mal, de que sufro porque tengo que trabajar. ¿Qué pasa? ¿No podemos tomar la libertad de una maldita vez de decir, mira, tengo dinero para vivir en un ratio básico, por supuesto, y a partir de aquí puedo inventarme mi vida? Esto es muy complejo, una sociedad que tome la auténtica libertad y responsabilidad de inventarse su vida, ¿eh? Yo entiendo que nos da miedo siempre lo desconocido. Pero cuando digo que hay un 80% de la población que saldría ganando netamente, se supone que debería haber un 80% de la población defendiendo una medida como esta. Uh-huh. Hay un miedo a lo desconocido y hay también creencias que son casi religiosas, incluso de parte de la filosofía de izquierda, ¿eh? Uh-huh. De esto de que la maldición bíblica, ganará el pan con sudor de tu frente, el empleo dignifica, te otorga una identidad, no el trabajo, estamos hablando del empleo. Y se ha convertido en un tótem esa idea. El empleo te abrillanta, te pule y te da una alegría de que por eso todas las mañanas a las 6 de la mañana en el metro va la gente cogida de la mano cantando. Qué alegría, vamos a dignificarnos, sí, y a darle sentido a nuestra existencia, y tenemos una razón de ser, y cuando me pregunten qué soy, puedo decir, soy mi empleo. Hay mucha parte de la izquierda aún abrazada a esa filosofía, ¿no?, histórica. Sí, es un rechazo, esa la izquierda más clásica, donde entiende el código binario de clase trabajadora, patrón obrero, y donde parece que la idea de la fábrica del obrero, que en el fondo es real, pero que ese patrón hoy en día se ha desdibujado. Es que hoy en día no se siente clase trabajadora. Si tú te imaginas a alguien con un casco amarillo y un mono, cuando a ti te explotan 12 horas delante de un ordenador en una oficina, no sientes que ese concepto ya vaya contigo. O cuando te autoexplotas haciendo algún servicio que no sea con un casco y un mono, no te sientes en esa terminología, ¿no? Bueno, entonces, ¿es viable la financiación? La mirada antropológica de que somos vagos no es real. Todos tenemos un espíritu creativo y creador. Precisamente lo que estamos demandando es poder aplicarlo a aquellas áreas personales y humanas que queramos, sin el condicionamiento de lo que nos exige un sistema productivista, ¿no? Todo es un sistema absolutamente alocado para que permanentemente te veas atado para completar requisitos que supuestamente y neuróticamente hacen viable la vida, ¿no? Y ¿por qué no tomar la libertad y decir, bueno, yo ahora reconstruyo mi vida en el ámbito de hacer surf, ¿no? Ponías un ejemplo con el surfista que decías... Sí, era una crítica que hacía Milton Friedman, que era, vamos a sostenerle al surfista que está todo el día con su tabla en Malibú. Bueno, pues ese surfista no está fabricando bombas antipersonas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es muy difícil sostener ni un solo minuto un análisis riguroso diciendo que el ser humano va a estar 24 horas haciendo surf, 24 horas contemplando una flor. Yo entiendo que tendría una patología. Eso, con renta básica o sin renta básica, yo iría a abrazarle a ver qué le pasa, ¿no? Oye, amigo, que estás 24 horas haciendo surf. Hombre, haz algo en el sentido más energético del asunto, ¿no? Lo justo para comer, duerme y vuelves otra vez a por la ola. Oye, a ver si te pasa algo, tienes algún problema, ¿no? Sí. Es así de ridículo. Luego, toda esa visión que tú acabas de plantear es muy bonita, muy profunda, que podamos compartir tú y yo. Pero lo interesante es que la renta básica se puede defender sin salirte de la propia ideología del capitalismo. Ellos mismos han violado todas sus propias normas. Si el pacto de posguerra prometía, bueno, un empleo más o menos, tu vivienda, te daba para la familia, para el coche, tal. Si a día de hoy no han respetado ni siquiera la economía productiva, o sea, desde el punto de vista productista de ellos mismos,
podríamos decir, oiga, ¿por qué cierra fábricas y no imprime moneda por una fábrica porque sobra producción? Estamos hablando de una crisis de sobreproducción. No hay que olvidarlo, con pandemia o sin pandemia venía y la tenemos. Eso iba a venir de todas maneras porque es cíclico. 2008 fue una crisis de sobreproducción, se produce mucho más de lo que necesitamos y de lo que es posible vender y nos desborda. Entonces llega un momento que no se imprime moneda por una fábrica. O sea, ellos mismos están contradiciendo. Si a usted le preocupa que la gente sea vaga, que no trabaje mucho, ¿cómo puede cerrar fábrica? Y imprimir moneda por una derivada, una ecuación derivada, que lo que hace es llevar todo el dinero en masa a una economía ficticia, que no es nada, que son apuestas en juego en Wall Street. Y por eso si imprime moneda, eso sí vale, eso lo está usted considerando, no lo puede llegar a vender incluso como algo productivo, cuando es la economía ficticia más brutal que hemos conocido en la historia. Y las fábricas me las cierra y al mismo tiempo me dice que si tengo una renta básica me voy a hacer un vago. O sea, desde su propia lógica, o llamémoslo... O ilógica. O ilógica, desde su propia ilógica, se puede defender la renta básica como algo ya esencial y necesario. Eso es, dóteme administración de la condición de ciudadanía y de tener derecho a acceso a los bienes básicos. Y luego hablamos de los modelos de producción, porque una de las cosas que tampoco se dice es que el modelo económico es totalitario en la medida en que yo escasamente, de muy mala manera, puedo elegir otros modelos económicos, votar entre varios modelos económicos. Si el modelo del capital y de la productivista es devastador, esto lo está manifestando el planeta. Y aunque solo fuera para hacernos cargo de que ya tenemos una renta básica en la naturaleza en sí misma. Sí, hay quien defiende la renta básica desde ese punto de vista de la naturaleza es de toda la humanidad, o de nadie, ¿no? O de todo el mundo, de nadie. Por lo tanto, los beneficios de la naturaleza debería ser para todo el mundo, ¿no? Eso es. Zapata o Pancho Villa lo decían, la tierra para quien la trabaja, que venían a decir, oye, ¿dónde se ha inventado eso de la propiedad, ¿no? Sí. Pero una visión más a lo grande, ¿no?, que mucha gente tiene al defender la renta básica, es la naturaleza de todo el mundo, pues todo el mundo una parte alícuota de beneficio y una responsabilidad alícuota a la hora de respetarla y de ver cuáles son los límites. Sí, bueno, no hablamos de ese trasfondo de la propiedad del agua, de la propiedad de los recursos naturales, que cualquiera que explota un bien se lo apropia, sino el hecho mismo de que si ya venimos dotados con una renta básica, que es la naturaleza, y este mismo modelo de mercado y de capital está devastando el recurso y la renta básica, que por lo menos cualquiera que elija ser pobre la tiene, ¿no?, que es la capacidad de la naturaleza para dotarle de la renta básica del agua, los bienes naturales, la lluvia y las condiciones. Esto me recuerda una cosa que siempre digo en las charlas, no importa que sean 2 horas o 6 las que esté explicando la renta básica. La cuestión no es que sea difícil explicar ni el modelo de financiación ni las 4 cuestiones así más esenciales. Una vez que una persona ha entendido qué es la renta básica, le queda por delante un trabajo de reflexión donde empieza a cuestionarse cómo cambiarían las cosas, cuesta mucho. Me viene, por ejemplo, el fomento de las cooperativas, ¿no? Pues imagínate que tú trabajas ahora mismo para Telefónica. Y tú eres brillantísimo en tu trabajo, pero estás obligado a trabajar en Telefónica y con un jefe que es, aunque digan esto de la meritocracia, es un verdadero inútil en el trato humano, en su trabajo y tal. Aplicada a la renta básica, tú puedes irte con 20 personas de tu trabajo y montar una cooperativa. Y ahí veríamos la meritocracia realmente, si los 20 que os habéis ido porque os habéis dado cuenta que de verdad valíais para eso y teníais inquietud de hacer algo bueno con eso, o no. ¿Quiénes bajarían? ¿Qué negocios bajarían? ¿Qué negocios subirían? ¿A qué le llamaríamos negocio, no? O empresa, mejor dicho. Cuando algo hace bien a la sociedad o bien a la naturaleza, le podíamos llamar empresa. Igual el negocio no sería un término adecuado porque probablemente no sea para enriquecerse, ¿no? Bueno, un montón de matices. Una ciudadanía dotada del derecho y el poder y la capacidad para elegir el tipo de empleo realmente refundaría el mundo de la economía y el trabajo. Realmente podríamos ir hacia iniciativas empresariales que fueran verdaderamente orientadas a mejorar las condiciones humanas y sociales, porque elegiríamos empleos que realmente entendemos que son valiosos, que nos reproducen bienes reales para la sociedad, ¿no? Y luego una sociedad más
responsable, más dotada de poder para decir, bueno, ya tengo lo mínimo para vivir y ahora elijo qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Por cierto, también nos quitaría de esa sensación permanente de precariedad y eliminaría una de las primeras patologías que existen en nuestras sociedades, que es la ansiedad, por la cual hoy los ansiolíticos son los de los primeros medicamentos consumidos, porque la precariedad instalada en un mercado y una sociedad que te reta a decir, cualifícate, porque si no te expulso, esto genera una mentalidad absolutamente precaria, ¿no? Necesitada permanentemente, ¿no? Hay un compañero en Barcelona, Sergi Raventós, hermano de Daniel, ¿no? Que como es sociólogo, se ha especializado en investigar y en intentar cuantificar cuánto es el coste, te lo digo para el que no le preocupe el coste humano de la no renta básica, pero sí le preocupe el coste economicista de las cosas, ¿no? Quien solo esté pensando en dinero. Este compañero está tratando de cuantificar, haciendo estudios, artículos sobre cuánto nos cuesta vivir con miedo y con ansiedad, ¿no? Esto de no saber si va a llegar a final de mes, que va a ser dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 10. Tiene a más de media España con ansiolíticos. Todo esto tiene un coste en salud que se puede... No es fácil cuantificarlo, pero se puede calcular. Tiene un coste, se puede calcular más o menos. Hemos hablado del 4,5% del PIB como recaudación adicional. No hemos contado el ahorro que supondría barrer con todo lo que se dedica ahora mismo a la caridad, que son negocios, ¿no? En un mayor o menor grado, ¿no? Organizaciones sinónimos de lucro, les llamo yo. Irían barridas. Eso también es un rechazo. O sea, se lo toman alguna gente a la defensiva, como diciendo, entonces si yo estoy viviendo a costa de la caridad, ¿qué sería de mi empleo? ¿Qué sentido tendría a mí que hacer diario? Trabajadoras sociales que en Zaragoza en el simposio llegaron a decir, a mí mis compañeras me dice que les preocupa qué va a ser de nuestro trabajo. Sin embargo, una compañera aquí de Sevilla, trabajadora social, lo vio más claro, es defensora de la renta básica, y dice, cuidado, yo por primera vez me estaría dedicando a lo que de verdad quiero hacer, que es trabajar con las personas. Si tú eliminas el coste en salud, o sea, esa enfermedad innecesaria que estás provocando, esa pobreza innecesaria que estás provocando, el coste en salud y en chiringuitos de la caridad, lo eliminas, ¿qué te queda? ¿Una población que ya no tiene problemas ninguno con los que trabajar? Pues no. Te queda una población que sigue teniendo muchas cosas en las que trabajar. Y esta compañera lo veía con mucha claridad. Decía, es que mi vocación no era rellenar papeles, gestionar ayudas, para ponerle una ayuda a alguien que han decidido poner en la pobreza por intereses sociopolíticos. Que una persona que no tiene mayor problema, que es que le ha tocado que decidan ponerla en la pobreza, y yo estoy gestionando el papel, cuando a lo mejor yo podía estar trabajando con esta persona otras 6 cosas, 4, 10 acompañarle aspectos en potenciar habilidades personales, lo que sea, ¿no? Efectivamente. 1000 cosas. Puede haber una persona alcohólica cuando se aplique la renta básica. ¿Quién dice que no? Ahí hay una crítica que se dice, cuidado, que si aplica la renta básica hay colectivos como los heroinómanos o los alcohólicos que se lo van a gastar todo. Lo estamos viendo al revés. Argumentos alarmistas. Y además lo estamos viendo al revés. Primero, si tú das un derecho por ser humano, no por otra condición, sino por el hecho de existir, yo no tengo que juzgar si bebe o se droga. Y segundo, que generalmente los graves problemas de adicciones vienen antes precedidos de un problema de desesperación. O sea, es primero la pobreza, es primero la falta de horizonte, primero la desesperación y luego la evasión. A mayor sufrimiento, mayor evasión. Hay otro argumento, Ernesto, que es que van a querer venir todos los inmigrantes a España. Bueno, sobre los fenómenos migratorios, es una de las... Se dice que en las guerras la primera víctima es la verdad. Pero también se dice que la política es la continuación de la guerra sin armas. Por lo tanto, en esta guerra, en esta continuación sin armas llamada política, y cuando digo política no me refiero a partidos, me refiero al concepto política en mayúsculas, los medios de comunicación, los poderes. Si yo tengo cientos de millones, la idea que yo quiera trasladar te la voy a meter por la sopa. Y la que yo quiera ocultar, por ejemplo, la renta básica lleva años vetada. Si yo necesito alarmarte con lo de la migración, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque tengo muchos millones. Los mismos millones que te he robado los voy a dedicar a meterte miedo a ti mismo.
el fenómeno migratorio no se ha comprendido, no se comprende. Hay mucha leyenda urbana. No funciona así. De la misma forma que los españoles que han ido a emigrar forzosamente a Londres a fregar platos, aunque tuviesen una carrera y 3 idiomas, no es un efecto llamada, porque en Londres haya unas condiciones maravillosas y sean acogedores y aquello sea estupendo. Y entonces hay un efecto llamada y allá que vamos todos los españoles. Que hay también grupos de ultraderecha allí, que ha habido ataques españoles. Esto no lo olvidemos. Igual que mis bisabuelos no se fueron a Alemania, mis abuelos también, porque aquello fuera un efecto llamada maravilloso. Se fueron por el efecto patada que había en España. Eso sí es real, el efecto patada. Las cifras de la emigración han bajado en España como 7 veces lo que hace 2 años. Actualmente. Sin embargo, hay una campaña de alarmismo con el tema de la migración mucho más brutal que hace 3 años. Algo no cuadra ahí, ¿no? Claro, si un pueblo está empezando a entender las verdaderas soluciones, yo tengo que mover su miedo como sea para sacarlo de ese camino que va comprendiendo las verdaderas soluciones y meterlo en el miedo que a mí me convenga para tenerlo atenazado, ¿no? Otro dato, España o Italia o Grecia son rutas, no son objetivos. Los migrantes no vienen aquí, no quieren quedarse en España. Otro dato, generalmente nadie pone... Hay un 50% de probabilidad de sobrevivir cuando cruzas el estrecho. Cuando te embarcas en una patera sabes que el 50% es que vas a morir. Ninguna persona pone a un bebé en una patera si no entiende que el mar es más seguro que la tierra. Normalmente las hambrunas están provocadas por guerras que esas multinacionales que nos explotan a nosotros aquí, que ganan miles de millones con nosotros aquí, lo hacen también con ellos. Por 600 euros al mes a nadie en África le convences para que se salga de su tierra, de su familia, de su gente, de su cultura, porque vaya a consumir cosas. No convencerías a nadie diciéndoles que vas a tener un ordenador y un Sea Ibiza. Dices, no, a mí me tienes que poner entre la vida y la muerte para yo decidir irme. Como mi abuelo no lo convencieron porque iba a tener un cochecito si se iba a Alemania. No, es que aquí era la miseria. Interesante. Bueno, pues esto me conecta con una convocatoria, para mí de fondo, incluso, Ernesto, más allá de la renta básica, es la convocatoria que todo el mundo tome la plena autoridad sobre lo que quiere hacer, lo que elige hacer con su vida, saliendo de la precariedad. ¿Dónde encontramos más información? Me ha gustado mucho el tema, Ernesto. ¿Dónde encuentro más información? Bueno, yo recomendaría, afortunadamente la renta básica se está hablando, está siendo más popular desde la pandemia, más que nunca. Lamentablemente también hay muchísima confusión. O sea, al mismo tiempo que aumenta la curiosidad por la renta básica, aumenta también la confusión porque hay desinformadores por el camino. Antes de que os topéis en el camino con Juan Ramón Rayo, yo voy a recomendar que la fuente de información más fiable sea la web de Red Renta Básica. Tenemos colgado cantidad de libros, de artículos pequeños, extensos, sobre un aspecto de renta básica y el feminismo, renta básica y la cultura, renta básica y en la naturaleza, el decrecentismo. Algunos más amplios, otros más enfocados a un tema concreto. Todo descargable gratuitamente en PDF. Desde hace años que está ahí disponible. Y como referencia, si queréis, en YouTube hay un vídeo de 11 minutos donde la definición de qué es la renta básica, para que no nos confundamos nunca con los subsidios. Está Daniel Raventós. Tiene uno de los primeros vídeos, pone renta básica Daniel Raventós, te aparece este de 11 minutos que está muy bien como comienzo, ¿no? Luego ya, pues, según el hambre que tengamos de conocer más, pues hay charlas. Bueno, yo también tengo algunas colgadas en el YouTube. Y
hay bastante material. Sobre la revista Sin Permiso también publica muchas cosas respecto a la renta básica. El Salto últimamente está publicando algo. Hay mucha investigación universitaria en este ámbito, que hay muchísima teoría consolidada sobre la viabilidad absoluta de la renta básica. No es el invento de 4 alternativos, ¿no? Porque quieren hacer el vago, porque tú, Ernesto, lo que quieres es hacer el vago, ¿no? ¿Cómo va esto? Claro, yo lo que me gustaría es holgazanear un poco en un concepto que es que nos replanteemos si qué vagos son positivos, son beneficiosos para la sociedad y para la naturaleza, y qué vagos son los que son perniciosos para la naturaleza y la sociedad. Porque tienen la posibilidad de permitirse ser vagos a costa de modelos, de formas que explotan, ¿no? Que son dañinas. Pues imaginaros que yo sea millonario y mi creatividad siempre me salga por lo mismo. Explotar los recursos naturales sin límite, explotar al ser humano y diseñar guerras. Pero te puedes permitir no hacer nada, y ahí no estás penalizado, ¿no? Y tienes mucho dinero, ¿no? Difundir guiones en películas, en letras, en canciones, tengo muchos millones, que sean perniciosos para nuestra salud mental. Fíjate, pues se dedica a algo creativo. Interesante, ¿no? Ahora, el vago que decide no explotar energías, no acumular necesidades, no tensionar la naturaleza, los recursos, ese sí es un vago. Claro, sobre todo si escribe cosas positivas para la sociedad y la naturaleza, pero nadie se las paga porque no conviene, es vago porque no está consiguiendo dinero. Si conecta con su inspiración, con su bienestar, porque es un recurso interno natural, con su capacidad para ampliar su conciencia, conectar con otras realidades o sentir la naturaleza, entregarse a la escucha, a la percepción, todo eso debe ser una cosa muy loca. No consigue dinero con eso, debe de ser un vago de eso recalcitrante y muy perniciosos. Terrible. Tiene que ser una cosa muy penosa. Bueno, pues nos ha dado permiso para la broma, seguro que se nos ha entendido. Espero que esto no, ironía modo on. Total. Bueno, por otra parte, muchos contraargumentos para la renta básica vienen por el tema de la inflación. Verdaderamente hay otro criterio económico, y es que solo genera masa monetaria aquello que reproduce grandes inversiones, grandes formas de capital, con grandes generaciones de empleo, pero que redistribuir la riqueza, esto no es economía real a la postre. ¿Qué pasa con la inflación? Esto... Bueno, redistribuir la riqueza sí sería economía real. Lo contrario sería economía ficticia, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Uh-huh. Muchos millones cada vez más acumulados en menos manos van a parar a una cuenta de un paraíso fiscal. Uh-huh. Eso no redunda en la economía real, ¿no? La economía cercana. La redistribución de riqueza sí, tú pones 700 euros en manos de alguien que no tiene nada, uh-huh, y va directamente al consumo cercano. Uh-huh. Como bien dices, no hay una creación de masa monetaria, por lo tanto, no hay motivos para la inflación. Eso por una parte, para desmontar un argumento que no es serio. Y luego, por otro, es que nos paremos a pensar que la política económica primero es política, luego económica. Uh-huh. Hay otras herramientas de política económica que corrigen la inflación. De hecho, ha subido muchísimo la inflación mientras que no existía la renta básica. Es más, los salarios bajaban, caían a peso de plomo, y la inflación ha estado subiendo. Entonces habría que preguntarse por qué no se han aplicado herramientas que existen de la política económica, porque no había voluntad. Entonces, otro de los efectos es que efectivamente, con renta básica o sin renta básica, hay cosas que habría que corregir. ¿Subiría el consumo de pan? Hay que preguntarse si sube el consumo de qué y de quiénes. Uh-huh. Sube el consumo de pan, probablemente, y sería algo muy deseable. Y igual el pan sería de mejor calidad. Bajaría el consumo de yates. Con renta básica o sin renta básica, ¿por qué no se imponen más impuestos a los yates y por qué no se le quitan impuestos a productos de primera necesidad? Uh-huh. Eso es. La verdad es que estoy encantado. Ernesto me ha traído 2 magdalenas riquísimas, las has hecho tú esta mañana, ¿no? Sí. ¿Has contribuido al PIB del país con esto? No ha habido crecimiento económico, nada, ¿no? Ni ha habido una inversión de capital. Entonces esta mañana a las 10 de la mañana, a las 9 te has puesto a hacer magdalenas. ¿Pero esto qué sentido tiene? Esto no, yo no lo entiendo. Fruto de la vagancia. Esto es terrible, me parece terrible, pero ¿ha contribuido al producto interior de tu felicidad? Eso me gustaría a mí, que se empezara a hablar del índice de felicidad bruta y no del producto interior bruto. Uh-huh.
Una epidemia de malaria hace subir el PIB. Un incendio hace subir el PIB. Efectivamente, un accidente de coche, de tren, hace subir el PIB. Hace subir el PIB, entonces creo que tendríamos que cuestionar a ver qué es esto del crecimiento, ¿no? Vamos a suponer por un momento que ahora hubiera una apuesta de nuevo por construir más. ¿Qué nos queda por ahí? Doñana, vamos a construir un IKEA, un campo de golf, 3 hoteles y un Primark. Pues eso redunda en el incremento del PIB de nuestro país. Creo que hay que apoyarlo, ¿no? En el crecimiento. En el crecimiento literal, contable. Al final del año, esto genera más abundancia económica, ¿no? Ahora que suba la felicidad ya es otro... En este modelo cientifista, ¿cómo se mide eso? Tenemos que encontrar la forma de medirla. Bueno, yo apuesto por ello, ¿no? Por calibrar claramente los índices de felicidad, porque los índices de queja están muy altos, como hemos dicho antes, los de ansiedad también. Y aquí estamos reproduciendo el mismo mecanismo, el mismo sistema, ¿no? A costa del poder innato auténtico de cada ciudadano. Bueno, se recogen firmas desde Europa con esto. Hay un enlace que lo ponemos en el comentario del podcast, donde se puede pinchar y firmar para que esto tenga una implantación lo más extensa posible en la mayor cantidad de países posibles, ¿no? Cuanto más amplio el territorio en que se aplique, más transformador socialmente es la medida. ¿De dónde nace la iniciativa? Pues la iniciativa esta nace de varios sectores de activistas de todos los países de Europa. En todos los países europeos existen ya colectivos en defensa de la renta básica. Y trata, por una parte, de combatir esta reticencia, ¿no? de los países que se echan la pelota unos a otros y dicen, bueno, es como los niños en el cole, ¿no? Si este no hace los deberes, yo tampoco. Es que si no lo ha hecho España, yo tampoco lo hago. ¿Por qué lo voy a hacer yo el primero, no? Pues entonces, por una parte, decir, oye, el Fondo Monetario tiene la soberanía monetaria de toda Europa, desde la firma de Maastricht. Si le hemos entregado la soberanía monetaria, es justo que le reclamemos también medidas redistributivas a nivel europeo. Y por otra parte, buscando que cuanto más amplio sea el territorio donde se implante, mejor el efecto socioeconómico, pues se está buscando eso también, que es preferible que lo haga la Unión Europea, que ya va siendo hora que haga una fiscalidad única también, si hay moneda única, para gobernarlos a todos, como el Señor de los Anillos, que exista también una fiscalidad única y que existan medidas de redistribución únicas también. Pues por todo ello, para que esto surta efecto, yo quiero ya imaginar, haciendo un poco de magia, Ernesto, yo quiero ya imaginar esa sociedad configurada por un apoyo social firme, económico, donde ya podamos pensarnos de otro modo y darle todo el espacio a esa cantidad de bienes inmateriales que las sociedades podemos reproducir a través de actividades colectivistas, de mayores compromisos con aquello que nos ajustan índices de felicidad, fórmulas colaborativas, modos de convivencia, donde no estemos estresados porque la necesidad de reproducir la economía nos agota las energías, y donde podamos encontrarnos para, ¿por qué no?, soñar otras cosas, la vida como la queremos, a nuestra manera y a nuestro modo. Decir que eso ya es posible si tú lo eliges. No hace falta la renta básica. Pero la renta básica ayudaría mucho a que esto sea así. Ayudaría mucho. También hay que decir siempre que no es la renta mágica. Antes de que llegue la crítica, le pongo yo el parche, ¿no? La renta básica no está llamada a ser más que lo que es, una redistribución de riqueza a nivel monetario ahora mismo, ¿no? Sería un punto de partida, no un objetivo. Ya veríamos a dónde se llega, ¿no? Progresivamente. Pero la renta básica, si te dicen, es que eso no va a hacer que cumpla los tratados de Kioto. Claro, no está llamado a que se haga cumplir el tratado de Kioto, eso es otra cosa, es otro problema. Es que eso no resuelve la mentalidad machista. Pues claro, para eso están políticas de reeducación. Que con o sin renta básica no son aisladas, todas las políticas van de la mano, pero son otras diferentes, que irían en un mismo programa, en un mismo ideario, lo que sea. No mejora las fiestas mayores de mi pueblo.
En definitiva, si es eso lo que me podrían checar. Es que la renta básica no va a hacer que los cohetes se tiren sincronizados en el final de la feria. Sí. Claro, eso será cuestión del técnico que lo sincronice. Invocamos que sea viable, sobre todo la capacidad de cada ser humano para reinventarse, más allá de las políticas que nadie diseña desde fuera, sino desde la única política interna, que es la elección desde tu poder de lo que quieres para ti. Bueno, por lo tanto, suelta tu guión de queja, de precariedad, de escasez, para justificar lo que no quieres tomar como autoridad hacia tu propia libertad, y cree en las posibilidades de una sociedad para reorganizarnos y darnos esa renta básica que nos dota de los mínimos, y protagoniza tu vida. Pero sal de este guión automático donde necesitamos la escasez y lo que no funciona para justificar con un permanente argumento de crítica y de queja nuestra identidad social, ¿no? Así es. Bueno, gracias por las magdalenas, estaban riquísimas. Yo vamos, cuando quiera volver con unas magdalenas, bienvenido. Ejecutar una pereza y una demostración de vagancia. De verdad, toda la mañana para hacer un podcast, Ernesto, y hacer 2 magdalenas. Yo esto no lo veo, pero bueno, tú verás. Ya. Qué improductivo. Yo no sé dónde vas a llegar, chiquillo, en esta vida, de verdad. A no ser una persona de bien. Bueno, pues tú verás. Ya. ¿Cómo se dice? Apechugaremos con los costes sociales que supone tu... A ver cómo te enderezamos, ¿no? A ver cómo te hacemos una persona de bien y te dedicas a venderle preferente a las señoras mayores que no saben leer. Un abrazo, Ernesto. Seguimos tertuliando en otros foros. Un abrazo. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Síguenos en elbuosfera.com, donde encontrarás más contenidos, entrevistas, artículos y experiencias.